¿Ya encontraste un puñado de soluciones que quieres incorporar para mejorar tu salud? Tal vez has estado mirando cambios que quieres hacer en la alimentación, suplementos que quieres incorporar, aceites esenciales que quieres usar o algún otro enfoque de tu salud y has estado mirando, wow, qué cosas tan interesantes, pero van costando bastante dinero irse comprando todo eso, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para pagarlo cuando tenemos ingresos limitados? De eso va este vídeo. Si has estado siguiendo mi canal de Tisha Salud Integrativa, a lo mejor has tomado nota de algún bonito aceite esencial que te quieras añadir a tu colección. Es bastante pesada mi colección. O a lo mejor has estado viendo tener un sillón de masaje en casa. Puede ser una cosa muy buena para el estrés. O a lo mejor has estado viendo todas esas cosas sobre alimentación que ayude en cuadros de inflamación y entonces estás comiendo más proteína y comida más saludable. Hay un montón de cosas que podrías hacer para tu salud. Lamentablemente todas tienen una cosa en común. Cuestan dinero. Y en algunos casos bastante dinero. Si te empiezas a tomar suplementos nutricionales, probióticos, usas aceites esenciales, a lo mejor te quieres dar masajes o tener un sillón de masajes y ir a nadar o hacer alguna otra cosa buena. No hablemos de que te vayas a un spa o a hacer tratamientos. Todo eso tiene un coste adicional y lamentablemente la mayoría de la gente que trabaja con un empleo, el empleo da para tanto, el sueldo da para X y no te alcanza para dar toda esa calidad a nivel de alimentación, de costumbres, de suplementos a todos los miembros de tu familia. Si eres emprendedor, bueno, depende de cómo de bien te esté yendo para que te puedas costear todo eso. No sería un buen canal el mío de salud integrativa si no te estoy dando soluciones. Y ya he hablado en este canal de que las soluciones están a todos los niveles. Salud integrativa es salud física, que incluye entonces pues la nutrición, por ejemplo, y atender los malestares del cuerpo físico. Está también salud emocional, mental, tus niveles de estrés, que estés contento, que estés bien, que estés en paz. Incluye la parte de aspectos sociales, incluye la parte espiritual e incluye la parte financiera. Si estás teniendo estrés financiero, eso te va a afectar a tu bienestar, a nivel pues emociones, estrés y demás. Te va también a estar afectando a nivel físico, porque el estrés financiero que te genera estrés emocional de pronto te genera una úlcera en el estómago. Y también te va a estar generando que no te puedas permitir el estilo de vida que querrías tener, la alimentación que querrías tener y otros suplementos y atenciones. Así que te quiero dar algunas soluciones. Si me conoces, me presento muy brevemente. Hace más de 25 años que estoy trabajando como profesional independiente, generalmente online. He trabajado como traductora casi 20 años y solapando empecé a incorporar otra clase de negocios. Y he probado muchos tipos de negocios y a lo largo de los años mucha gente me ha venido a preguntar ¿cómo hago para generarme fuentes de ingresos adicionales? Recientemente hice un anuncio en este canal de YouTube en que me estoy liberando en cuáles son las recomendaciones que voy a estar dando principalmente. Y quiero poder hacer recomendaciones que sean íntegramente lo que considero que es mejor para la persona con la que estoy hablando. Así que esta respuesta no es algo igual para todos, pero hay algo que sí que creo que es igual para todos. Necesitas tener fuentes de ingresos pasivos, necesitas tener múltiples fuentes de ingresos. Los expertos dicen a lo mejor 9 fuentes de ingresos o más. Y no te hablo de 9 empleos, eso sería imposible. No queremos que estés trabajando sol a sol. Y tampoco te digo que hagas múltiples multiniveles. Para empezar, muchas empresas no lo permiten, pero para continuar, el multinivel no es el modelo de negocio más fácil para todos, porque tiene 3 conceptos, tiene 3 vertientes. El multinivel, por un lado, recomiendas un producto, idealmente es un producto que a ti te gusta, lo estás usando, bla, 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 pero también recomiendas el negocio. Y esa parte ya es un poquito más complicada porque no es lo mismo decirle a alguien prueba este producto que prueba este producto y qué tal si también lo vendes. Y el tercer punto es liderazgo de equipos. Tienes que irte desarrollando como líder. Esa triple ecuación es muy potente, pero no es la más fácil para todos. Hay otra forma de negocio, bueno, hay muchas formas más, pero dentro de lo que es online y lo que no requiere inversión, hay otra forma que es que tú enseñarás algo propio, montes una formación y la vendas. Y yo se lo enseño en mi curso de nivel avanzado, pero eso no es lo más fácil para que la persona principiante en el emprendimiento se ponga a hacer como paso uno. Tienes que tener una habilidad que valga la pena compartir y monetizar.
y a tener todo un desarrollo tú como emprendedor. Lo que a mí me parece que es lo más fácil de todo, y 5 minutos dentro del vídeo, pero te lo tengo que enmarcar para que sepas por qué vengo con esto en mi canal de salud integrativa, es lo que se denomina marketing de recomendación o marketing de afiliados. Esto es algo perfectamente aplicable para ti que tu trabajo principal es ser empleado, estás en un empleo que sea, estás en una oficina, estás atendiendo a público, estás en una fábrica, cualquier forma de trabajo que estás empleado y tienes un poquito de tiempo libre a la semana, no mucho, dinero para invertir mínimo y no te está interesando invertir en dinero, esto no va de que inviertas, esto va de que recomiendes el producto de un tercero. También es una forma excelente para ti que eres emprendedor, tienes un negocio propio, ya sea presencial o online, y quieres tener fuentes de ingresos adicionales. ¿A qué me refiero con marketing de afiliados, marketing de afiliación, affiliate marketing? Significa que tú te registras para tener un código de referencia para poder pasar el referido de algo que tú estás usando. Y de nuevo, algo que a ti te guste, algo que tú recomendarías. Una cita que me encanta de Sergio Cánovas, de quien he aprendido muchas cosas, es que si es algo que tú no estarías compartiendo por amor, no lo compartas por dinero. Para mantenerte en integridad, mantenerte en algo que a ti te gusta. Pero digamos que estás durmiendo con una almohada que te está haciendo muy bien y encuentras que esa almohada se vende con un programa de afiliados. Tú le puedes decir a una amiga, oye, a mí me vino muy bien esta almohada, aquí tienes un código para, a lo mejor tienes un descuento en esa compra porque vienes de mi parte, una cosa por el estilo. Fácil. Muchísima gente, como Sergio Cánovas, por ejemplo, tiene programas en los que tienes un programa de embajadores. Se hace una formación y la gente puede decir, me habrás visto a mí decirlo también, oye, tengo entradas, este evento está muy bien, te lo recomiendo. Esa clase de concepto es muy fácil de hacer conceptualmente. En la práctica no es tan fácil. El mes pasado, en julio, le estuve haciendo una encuesta a personas que están anotadas en programa para ser afiliados y quería saber qué dificultades estaban teniendo, cómo podía ayudarles en el proceso. La respuesta que me dieron me sorprendió bastante porque me di cuenta que había un montón de gente que quería trabajar como afiliados, le parecía un buen concepto, pero no sabía cómo se hace. Y no sé si hay ninguna formación que te explique paso a paso cómo puedes hacer del marketing de afiliados una cosa que te dé una fuente de ingresos adecuada en tu vida. Adecuada, esto va a variar mucho de persona en persona. Si tu objetivo es tener dinero para costearte tus aceites esenciales, tus suplementos, tu dieta, no sé qué, a lo mejor hablamos de $500 para que toda tu familia lo pueda gozar. A lo mejor hablamos de que quieres para otra serie de gastos, que quieres $1,000, que quieres más, que quieres varios miles. Esto puedes manejarlo al nivel que tú quieras. También depende de el tiempo que tengas y cómo le quieras poner el empuje para que realmente saque adelante. Ahora, ¿qué necesitas para iniciarte con marketing de afiliados? Porque no requiere inversiones previas. Generalmente se te pide que lo que estés recomendando lo estés usando tú o lo hayas usado tú. Entonces, eso es súper importante para que tengas ese punto de ser genuina e íntegra. O sea que debería ser algo que está dentro de lo que tú sueles usar o has usado. O un curso que tú has tomado, o al menos has tomado algún curso de ese formador y te gustan otras cosas. Yo tengo un programa de afiliados, por ejemplo, para que los alumnos de mis cursos puedan compartir mis cursos con otra gente. Mis cursos, ebooks y todo lo demás. Entonces, partiendo de que tú sabes que estas cosas a ti te están ayudando, después tenemos que ver a quién se lo compartimos. Y realmente son tres dimensiones de esto. Antes de seguir, quiero invitarte a que te descargues mi nueva guía. Te dejo el link debajo del vídeo. Si tocas aquí donde la descripción, abres ese cuadro con el texto, te voy a dejar el link abajo para que vayas a descargártelo, donde te estoy explicando los 3 aspectos básicos que tienes que tener en marcha para que puedas tener éxito en marketing de afiliados. Necesitas saber a quién le vas a compartir, por supuesto, y qué cosa le vas a compartir y haber elegido los productos, pero necesitas tener una lista de contactos y saber realmente que la gente a la que le estás compartiendo le hace sentido lo que le estás ofreciendo. Ese es un aspecto de alineamiento y entra dentro de cuál es tu marca personal, de cómo quieres expresarte al público. Este canal es salud integrativa. Si yo en este momento me pongo a hablarte de motocicletas y automóviles, me vas a decir que qué onda, esto no es para lo que vine al canal,
Pero siendo que es salud integrativa, te puedo hablar de cómo tener una vida más saludable en múltiples diferentes aspectos. Luego a lo mejor algún vídeo te interesa más que otro, evidentemente. Pero hay una línea aquí. Quiero que puedas tener mejor salud, quiero que puedas ganarte la vida de una forma que no te estrese. Quiero ayudarte a minimizar los niveles de estrés de tu vida, incluyendo el estrés financiero. Ese es un hilo conductor que hace que cuando yo te vengo con una propuesta así, no te la ofrecería si no es algo que a mí me gusta personalmente y pienso que te va a ayudar a ti. Entonces, ese es el punto de alineamiento. Entonces, tengo una guía gratuita, la acabo de sacar y es un cuaderno de trabajo realmente porque quiero que puedas escribir y rellenar. Le he hecho en el formato más sencillo que hay, que es documento de Google, así te lo puedes guardar directamente y ahí mismo puedes entrar y escribir, no tienes que imprimir nada y puedes aprender qué es lo que tienes que hacer y también interactuar con la guía para escribir tú por dónde vas, qué necesitas saber. Voy a estar haciendo una formación en vivo en el mes de agosto y después esa formación va a formar parte de un nuevo curso más amplio que voy a estar teniendo a la venta para enseñarte cómo lanzarte con marketing de afiliados, cómo realmente aprender esas claves de poder recomendar de forma organizada, de forma armoniosa, de forma valiosa, aportando valor a la gente de tu entorno y poderles ofrecer cosas que les hagan bien, poderles ofrecer cosas que les ayuden a solucionar problemas en su vida y que te aporten un ingreso extra a ti, para que puedas entonces tener una mejor economía. Y va dirigido a la gente que quiere iniciarse en esto. Es algo que va a ser sencillo. Te voy a poner el nivel tecnológico básico, para que no te tengas que preocupar por los datos técnicos. Llevo años enseñando tecnología para emprendedores y me he dado cuenta que hay cosas que a veces parecen fáciles, pero hay gente que lo necesita más fácil todavía. Así que opciones que están en español, que son gratuitas, que son hiper sencillas. Vamos a ver múltiples cosas que te pueden ayudar. Un poquito cómo usar inteligencia artificial para ayudarte en el proceso, sencillito. Pero creo que va a ser una formación súper valiosa porque veo que hace falta. Y hasta la fecha esto yo lo he estado compartiendo con mis alumnos de alto nivel, de mi curso de alto nivel. Y quería tener algo que fuera accesible para todos. Así que te invito a descargarte la guía si te interesa este tema. Me da igual que lo veas más adelante, esto va a seguir en marcha. Así que lo veas cuando lo veas. Tienes debajo del vídeo. Me encantaría que me dejaras un comentario a saber que has visto este vídeo, que has llegado hasta el final. Está siendo un poquito largo, más largo de lo que pensé. Cuéntame, ¿has hecho alguna vez marketing de recomendación? O sea, ¿le has recomendado a otra persona algún curso, tu restaurante favorito, un cine favorito? ¿Has recomendado un producto que te hayan pagado por ello? Entonces déjame un 1 si has estado recomendando cosas gratis. Y creo que todos los que habéis llegado hasta aquí me vais a poner un 1, porque ¿a quién no le has dicho alguna vez? Ese libro me encantó, esa película la tienes que ir a ver, prueba ese nuevo restaurante, por cierto, el plato de comida tal o la bebida tal es excelente como la montan ahí. Has probado el nuevo helado, sabor de tal cosa. Eso seguro que lo has hecho múltiples veces y sin pensarlo. Así que me estás dejando un 1. Y ahora déjame un 2 si, además de haber hecho eso, has recomendado alguna vez algo que te hayan compensado por hacer la recomendación. A veces la recomendación o pasarte un referido puede ser en plan de, bueno, me traes un cliente, te regalo un producto, ¿no? Esa es una forma también, pero inclúyela también si es el caso. Pero otra es que te hayan pagado un dinero por haber hecho esa recomendación. Me encantaría saber qué opinas de este tema. Es la primera vez que hablo de este tipo de cosas en mi canal, porque hasta la fecha mi recomendación era, ¿quieres comprar aceites de doTERRA? ¿Te salen muy caros? Pues haz de distribuidor de doTERRA y así te puedes autopagar los aceites. Y ese modelo, por supuesto, que funciona también, pero no es lo más fácil para todas las personas. Y yo no tenía algo para ofrecer, alguien que me venía, sí, mira, vi tu reto de carbohidratos, está buenísimo, quiero hacer dieta paleo, pero me sale más cara que comer pasta y pizza todos los días. ¿Cómo hago? Y yo no tenía un enfoque sencillo, realmente sencillo para ofrecer que realmente les fuera a funcionar. Por eso estoy haciendo este cambio ahora, porque quiero poder ofrecer cosas que realmente ayuden. Bueno, llevo 15 minutos, ya es suficiente. Descárgate la guía, me encantará saber qué te pareció. Le he puesto mucho cariño, le he puesto bien bonita, creo que me ha quedado bien linda, tanto en contenido como en visual, y bien accesible para que la puedas utilizar, leer, aprovechar. Cuéntame del tema y si quieres profundizar en esto, me encantaría verte en la formación.
va a estar creo que realmente muy bien, porque he encontrado algunas cosas estupendas. A la gente que le he contado ya de qué va me han dicho, suena muy bien. Así que eso, y voy a hablar más de este tema en el canal seguro. Pero nada, gracias por verme hasta aquí, te veo en próximos vídeos y te dejo aquí algunas recomendaciones si quieres ver más. Brindo por tus éxitos. Recuerda que sea cual sea tu profesión, incorporar fuentes de ingresos adicionales te va a dar grados de libertad. Y la libertad es algo que vale la pena tener, ciertamente.